Hechos 2, 41 al 47. Bien, dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por favor, versículo 42, léanlo ustedes en voz alta. Señor, dirige esta enseñanza. Siempre venimos, Señor, a comer este pan que es la palabra y a pedirte que nos nutra. Ruego, Señor, que por encima mío, Señor, tú expongas tu palabra, Señor, y bendigas a sus hermanos, porque yo soy una persona limitada, pero tú eres todopoderoso, Padre. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hemos visto en las últimas semanas el tema que hemos venido tratando acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, ¿sí? Hay muchas ideas falsas acerca de lo que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Pero nosotros queremos dejarlo claro en la iglesia en base a la palabra. El Espíritu Santo, lo primero que vimos es que llena a los creyentes. Cuando los creyentes, los hijos de Dios, están saturados de su palabra, son controlados por el Espíritu Santo para que ellos sean santificados. Y dice que como resultado ellos alaban a Dios, las personas que están siendo llenas del Espíritu Santo alaban a Dios, viven agradecidos y se sujetan unos a otros. También dice que reciben valor para predicar la palabra y bueno, muchas cosas más que el Espíritu Santo hace a través de esa llenura, que es la palabra controlando la vida de los creyentes. También nos dice, y hablábamos hace 8 días, que el Espíritu Santo transforma el carácter de un cristiano, ¿sí? La gente se excusa, ¿no? Es que él es así, es que ella es así, y entonces justifican con su carácter, las malas actitudes que tienen hacia otros, el pecado que cometen. Pero decimos que no puede ser así en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo viene a morar dentro de un cristiano y eso se manifiesta en el fruto, que es un cambio de carácter, que lo vemos allí en 9 atributos, 9 características que tiene el fruto del Espíritu en la vida de un verdadero creyente. Así que el carácter de un cristiano está siendo transformado por el Espíritu Santo. Hermanos, también decíamos y hablamos acerca del andar en el Espíritu, allí en el mismo pasaje de Galatas 5, y nos habla acerca de que nuestro estilo de vida debe demostrar obediencia a las motivaciones santas que el Señor pone en nuestro corazón. El cristiano no vive simplemente para cumplir carnalmente con unas exigencias legales, sino que el creyente tiene el Espíritu Santo morando en su corazón y éste lo motiva a vivir la palabra y a obedecer a Dios de corazón y con gusto. Amén. Aunque no con dificultad, pero sí con gusto. Entonces, eso lo hemos visto hasta ahorita. Y quiero enlazarlo con un tema que quiero tratar durante las próximas semanas acerca de la importancia de la congregación. Estamos hablando de la vida devocional. La vida devocional no solamente personal y familiar, sino que la vida devocional también es congregacional. Todo cristiano debe pertenecer a una iglesia. Y cuando digo pertenecer, no es simplemente que esté allí dentro de la lista de los que asisten o de los que son miembros, sino que esté ligado de corazón a una congregación de personas que han sido salvadas. Eso es algo supremamente importante en la vida de un cristiano. Es necesario, es decir, si no es así, ahí no hay nada, ¿sí? Un creyente pertenece a una congregación. Ahora bien, hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo, ya hemos visto que el Espíritu Santo llena, que el Espíritu Santo da fruto, que el Espíritu Santo nos invita o nos anima a andar en Él, en la obediencia a la palabra de acuerdo a las motivaciones internas que Él pone en nuestro corazón desde que hemos nacido de nuevo. Y hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo une el corazón y los afectos de los cristianos entre ellos. Es decir, el cristiano hace que tú ames a la iglesia del Señor. Y el título que le puse a esta enseñanza es El Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos une. Muy bien.
Bien, antes los cristianos para nosotros eran personas que no entendíamos. Eran personas que no nos causaban mucha simpatía, ¿no es cierto? Tal vez de pronto usted no los odiaba, pero no los comprendía, ¿sí o no? Los cristianos en muchas ocasiones han sido tratados de locos y de personas extrañas. En muchos, tal vez en su propio corazón, le provocaban rechazo o incluso, tal vez también en su caso, le producían odio. Y ahora mire lo que el Señor ha hecho. Lo ha hecho uno de ellos, ha cambiado su corazón y ha logrado el Espíritu Santo, al darle fe en Jesucristo, que usted ahora tenga afecto y amor por aquellos que antes no comprendía. Eso solamente es una obra de Dios, es una obra maravillosa. Quiero que entendamos que el Espíritu Santo cuando salva a alguien lo une a la iglesia y lo une de corazón. Tenemos que ver el contexto del que estamos hablando, capítulo 2 de Hechos. ¿Con qué comienza el capítulo 2 de Hechos? Inicia narrando la llenura del Espíritu Santo que experimentaron los discípulos y vemos en este caso que ellos milagrosamente hablaban en lenguas. Sí, eso era una señal profética de que Dios había juzgado a la nación de Israel y que ya ese mensaje que había sido tan celosamente guardado solo por los israelitas se extendería a través de todas las naciones. Realmente esa era la señal de las lenguas en ese momento. Era una señal de juicio para Israel básicamente. Ahora bien, vemos que comienza esa llenura del Espíritu Santo, la describe como algo poderoso, ¿sí? Donde ellos estaban reunidos los discípulos y vino un viento recio y hablaron en otras lenguas y aparecían lenguas repartidas como de fuego, no que fueran de fuego, sino como de fuego. Y bueno, vemos esta maravillosa obra del Señor allí en el comienzo de la iglesia neotestamentaria. Después vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica frente a una multitud y 3,000 personas se convierten a Cristo. O sea, la primera cuota de conversiones fueron 3,000 personas, maravilloso, ¿no es cierto? Y esas personas se bautizaron, inmediatamente se bautizaron como testimonio de la fe que ahora tenían en el Señor. Y las personas que creen en Cristo deben que bautizarse en agua porque es señal de su fe pública en el Señor, ¿sí? Públicamente proclamar su fe en el Señor. Después de que todo esto pasa, son llenos del Espíritu, 3,000 se convierten, 3,000 se bautizan. Eso tuvo que haber sido una cosa maravillosa, un gran avivamiento. ¿Qué sucedió con estas personas, con todos los que se convirtieron en los discípulos? ¿Cada uno cogió para su casa? ¿O se reunían cada 8 días en la iglesia al culto? No, vamos a ver hoy qué fue lo que el Espíritu Santo hizo y cómo los unió de corazón y cómo eso los llevó y nos tiene que llevar a nosotros, porque está hablando no solo de los cristianos de esa época, de ese momento histórico, sino está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en todos los verdaderos cristianos hoy en día también. Cada uno no tomó su camino, no se fue para su casa o se reunían una vez a la semana, sino que fueron juntados de corazón, de corazón. Esa unión de los primeros cristianos, como la unión de los verdaderos cristianos, no es artificial, es de corazón. ¿Y por qué no es artificial? Porque la hace el Espíritu Santo desde nuestro corazón. Miren, hermanos, esto es importantísimo, que quiero que la iglesia lo comprenda y por eso quiero dedicar varias semanas a hablar acerca de la importancia de congregarnos, porque es una de las cosas en las cuales las personas tienden a decaer, ¿sí? Yo creo que hay luchas a veces entre algunos cristianos con la oración y otros tienen luchas a veces con el congregarse. Ambas cosas son pecaminosas, pero pueden ser vencidas si el Espíritu Santo vive en el corazón de una persona, porque sus motivaciones lo van a llevar primero a tener comunión con Dios y también a tener comunión con los hermanos. Eso es una cosa básica, ¿sí? Eso no hay ni siquiera habría que enseñarlo. Obviamente hay que enseñarlo porque está en la palabra, pero es algo que nace del corazón, ¿sí? A un verdadero cristiano no se le obliga a congregarse o a pertenecer a una iglesia. Un verdadero cristiano siente la necesidad de hacerlo porque el Espíritu Santo lo motiva. ¿Cuál es la actitud de muchos que se dicen ser cristianos hacia la iglesia? Me puse a pensar en todos estos años que yo llevo en las iglesias evangélicas. ¿Cuál es la actitud de muchos que se dicen ser cristianos frente a la iglesia? Yo lo resumí en varias palabras. Primero que todo, asistencia, resistencia, indiferencia, indecencia y exigencia. Y ya se las voy a explicar, tranquilos. Primero que todo, asistencia, porque se limitan a asistir a las reuniones. Hay personas que parece que salgan el domingo del culto y dicen, listo, ya cumplí, hasta los otros 8 días, ¿sí? Y la gente se limita a asistir a la reunión. Y eso tratan de lo máximo, llegan tarde, se van temprano,
Y siempre hay una excusa. Y eso lo he conocido durante todos mis años en la vida cristiana. Gente que se limita solo a asistir. Otros, o esos mismos, resisten, se dedican a la resistencia. ¿Cuál es la resistencia de algunos que se dicen ser cristianos? A involucrarse con los demás cristianos. Hay gente que viene con una actitud mundana a la iglesia y en vez de ver a los demás como hermanos, empiezan a verlos como enemigos. Y les parece que no se debe meter tanto con esa gente porque hay problemas si ellos me conocen demasiado y yo los conozco demasiado a ellos. Pero ¿será eso lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de un verdadero cristiano? Vamos a ver que no. Otros tienen indiferencia, o estos mismos tienen indiferencia. ¿La indiferencia qué? A las necesidades y el servicio que puedan brindar a la iglesia y a los demás creyentes. Son personas que como simplemente se limitan a asistir y se resisten a involucrarse con los demás, pues nunca están enterados de nada de lo que les pasa a los demás. Pero otras cosas nunca están enterados porque no les interesa y porque tampoco quieren enterarse para tener la carga en su conciencia de saber que deben ayudar a la iglesia y que deben ayudar a los demás. Esa es la actitud de algunos que se dicen ser cristianos. Indecencia también puse acá. La indecencia que al relacionarse de una forma nociva con los demás. A veces vemos un espíritu de murmuración, de crítica entre algunos que se dicen ser cristianos, de manipulación entre ellos. A veces piensa la gente que la manipulación es solamente de los líderes hacia las ovejas, pero las ovejas a veces son muy manipuladoras entre ellas. Y he conocido personas que han tenido relaciones incluso impuras con los hermanos de la congregación. Han terminado personas en fornicación o en adulterio, lo cual es terrible, ¿sí? O sea que sus relaciones no son santas, sino son indecentes. Y también exigencia. ¿Qué exigencia tienen algunos acerca de la iglesia? Siempre están pensando en qué me van a dar y no están pensando en lo que ellos tienen o deben aportar como cristianos. Ese espíritu de crítica, ese constante, esa frasecita de que allí no hay amor, no es otra cosa que el orgullo de esa persona que le impide ver que él no debe demandar, sino que él debe de ¿qué? Dar. Y esa es la actitud de muchos: asistencia, resistencia, indiferencia, indecencia y exigencia. Todo eso no debe ser en una iglesia donde verdaderamente se esté predicando la palabra del Señor. No quiere decir que no vamos a ser tentados con estas cosas, claro, pero no debemos admitirlas. Por favor, sacuda al que está a su lado. A algunos les está afectando el calorcito. Hágale, codea al que está al lado entonces, para que me entiendan, ¿listo? Y algunos sí. Hermanos, aquí vinimos a poner atención, no a dormir. ¿Listo? Muy bien. Veamos en el ejemplo de los primeros cristianos cómo es que los que son de Cristo se relacionan entre ellos. Bien, les acabo de decir y demostrarles o de darles una pequeña fotografía de lo que es las relaciones en algunas congregaciones. Pero nosotros tenemos una fotografía mejor, ¿saben? Y es la fotografía que vemos en Hechos 2. Es la actitud que pone el Espíritu Santo en nosotros para relacionarnos con la iglesia del Señor. ¿Ok? Y vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero que todo, en el versículo 41 y 42 vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos salva, dándonos fe en Cristo y nos une a una comunidad de salvados. Es decir, el Espíritu Santo nos salva y no solamente eso, sino nos une a una comunidad de salvados. Nos salva y nos une a una comunidad de salvados. En el segundo punto vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos motiva a manifestar el carácter de Cristo entre nosotros. Y eso lo vamos a ver en los versículos 42 al 47. El Espíritu Santo nos motiva a manifestar el carácter de Cristo entre nosotros. Y vamos a ver en la última parte del versículo 47 cómo el Espíritu Santo sigue salvando gente y uniéndola a los salvados. ¿Sí? Lo hizo en el pasado y lo hará ahora y lo hará en el futuro. El Señor hace esa obra maravillosa. Primer punto, 41 y 42. Vuelvan a leer ustedes, colabórenme con eso. Versículos 41 y 42. Léanlo ahora, por favor. Muy bien, el Espíritu Santo nos salva dándonos fe en Cristo y nos une a una comunidad de salvados. Mire lo que pasó allí. Estas personas de las que dice que creyeron y que fueron bautizados eran personas a las cuales Pedro, lleno del Espíritu Santo, les había predicado claramente y contundentemente el Evangelio. Ahora bien, ellos eran unos desconocidos. Llegaron a Jerusalén con un propósito y era ir a una fiesta religiosa judía.
Y allí, en la fiesta del Pentecostés, ellos se reunieron, venían de muchos lugares, es decir, eran completamente desconocidos, ni decir que vecinos eran, porque venían de muchos lugares. Por eso también hablaron en lenguas, para manifestar esa señal con gente que conocía muchas lenguas y que hablaba muchas lenguas en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Estas personas son salvadas, reciben el don del Espíritu. Voy a leer el versículo 38 ahí mismo, mire lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice allí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos recibieron el don del Espíritu, es decir, nacieron de nuevo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando nacieron de nuevo? Siendo unos desconocidos, terminaron siendo una familia espiritual. Mire lo maravilloso que hace el Señor. Mire lo glorioso que hace el Señor. Note algo. En la mañana, digámoslo de esa manera, en la mañana eran unos completos desconocidos y en la tarde ya eran una familia espiritual. Maravilloso, ¿no es cierto? Hay gente que dura unos años tratándola de convencer de que son parte de una iglesia y no lo logra. Bueno, hay que entender que es el corazón lo que Dios cambia. No simplemente convence a la gente de que le conviene ser parte de una congregación. Eso es lo que muchos hacen y nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos que nos unas ¿qué? El Espíritu Santo en torno a la palabra y en torno a un interés común que tenemos todos, y es que vivir una vida santa para Dios, ¿no es cierto? Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, miren, en la mañana eran desconocidos y en la tarde eran una familia espiritual que estaba dispuesta incluso a vender todo lo que tenían para ayudar a los que necesitados que vean en ellos. Eso solamente lo hace el Señor. Y debe haberlo hecho en su vida. Debe haberlo hecho en su vida. Si usted es un cristiano nacido de nuevo. Noten algo que uno nota en la lectura, como que esa delicia que ellos tenían en estar juntos. O sea, disfrutaban el estar juntos, compartir las cosas de lo que leímos al inicio en el pasaje del 41 al 47, notaba uno que ellos lo disfrutaban. O sea, no era una imposición. Pero yo aclaro algo. Algunas personas creen que la vida cristiana se vive por sentires y que si se le exige algo, entonces ya se sale del orden porque es legalismo. No, hermanos. Cuando una persona afirma que es cristiana, la iglesia debe exigirle. ¿Por qué? Porque siendo nacido de nuevo, él tiene que vivir. Porque ha dicho que puede vivirlo, porque tiene el Espíritu Santo, porque es cristiano, él tiene que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. O si no, la iglesia también debe hacerlo caer en cuenta de que está pecando. Por amor a ese hermano que afirma que es un cristiano nacido de nuevo, la iglesia debe exigirle en amor. No es una exigencia promoviendo, haciéndole creer que por eso va a ganar algo. No, diciéndole, tú eres cristiano y por eso debes vivir de esta manera, porque el Espíritu Santo habita en tu corazón. Así que, notemos algo. Esta iglesia aquí parece una figura, o sea, parece una imagen espectacular de armonía total, y bueno, y así lo presenta. Había en su corazón amor los unos por los otros porque el Espíritu Santo lo puso en ellos, y lo pone en todo verdadero creyente. Pero algo importante, si usted lee las epístolas va a ver que ellos tuvieron problemas, y problemas serios, y hubo rencillas entre ellos, pero lo que yo entiendo es que el amor siempre venció en sus vidas. La gracia y el Espíritu Santo en ellos los motivó, que aunque tuvieron dificultades en ocasiones, y Pablo tuvo que exhortarlos, y los discípulos tenían que decirles, arrepiéntanse porque tienen peleas, o algunos tienen controversias, o hay algunas divisiones, siempre en los verdaderos cristianos triunfó el amor, y ellos caminaron en amor junto con sus hermanos hasta el final. Esto es muy importante para los que ya son parte de la iglesia, y para los que están llegando a la iglesia, para que comprendan cuál es la actitud suya hacia la iglesia, porque nosotros venimos de una idea de que la iglesia es un lugarcito con una cruz, donde uno asiste cada 8 días, o cada vez que puede, porque la gente ni siquiera va cada 8 días, y allí supuestamente rinde un culto religioso, va a un evento, sale y sigue su vida común y corriente. Yo fui años a misa cuando era católico, siendo un niño, y yo nunca conocí a nadie de ahí, ¿sí o no? Y algunos traen esa idea a la iglesia cristiana, y así no es. Y eso queremos que usted entienda durante hoy, esta enseñanza y durante las próximas semanas. Hermanos amados, disfrutaban de los demás. No era una imposición. Aunque hubieran problemas, el amor siempre venció en ellos. Y el amor siempre vencerá entre los verdaderos cristianos. Hermanos, el Espíritu Santo no deja aislados a quienes nacen de nuevo. Mire, es que es algo muy difundido eso de que es que yo soy cristiano, pero yo soy libre. Hay una frase entre el mundo, ¿no? Libre pensador es alguien que no cree nada, pero se las tira de que cree mucho, ¿sí? Que cree cualquier cosa. Y hay algunos que dicen que son, no sé, libre iglesias o libre eclesiásticos, no sé. Dicen, yo soy
miembro de todas las iglesias del cuerpo de Cristo. Esa es una manera muy falsa de pintar una maldad en su corazón. Sí, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero debemos ser miembros de una congregación. Debemos vincularnos a una iglesia, estar bajo sujeción a esa congregación. Eso es lo que la palabra nos muestra en todo el Nuevo Testamento, y aquí ya nos lo empieza a mostrar. ¿Y cuál es la motivación? Que esto nace ¿de dónde? Del corazón. Hermanos, el Espíritu Santo salva a las personas, ¿y sabe qué hace? Las ubica en una congregación. Las mueve a ubicarlas en una congregación. Miren, cuando un bebé nace, ¿necesita una familia, sí o no? ¿Un bebé puede subsistir solo? Tal vez un niño de 10 años puede hacerlo con mucha dificultad, pero un bebé no puede hacerlo. Si un bebé se queda solo, se muere. Y lo mismo pasa cuando usted nace para Dios. Si su nacimiento es genuino, usted va a pertenecer a una congregación donde va a ser cuidado y enseñado y también corregido, pero usted necesita esa iglesia. Y por eso el Señor, cuando salvó a estos creyentes, y no eran poquitos, eran 3,000, era una multitud, los juntó y formaron una sola congregación. Así que si una persona nace de nuevo, el Señor lo ubica en una iglesia. Hago una salvedad, hay lugares donde no hay iglesias de sana doctrina, pero yo creo que allí, cuando el Señor salva a una persona, con ese comenzará una nueva congregación, y más personas a través de esa persona vendrán al conocimiento de Cristo y comenzarán una iglesia, y allí serán una comunidad. Hermanos, si el mundo es individualista, si la carne es individualista, yo y mi familia solos, la iglesia es una comunidad de hermanos que están vinculados los unos a los otros. No para entrometernos en la vida de los demás, no estoy diciendo eso, sino para involucrarnos en amor con los demás. No es entrometernos para averiguar cómo es la vida de otros para criticarlos. No, eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es involucrarnos para saber cómo podemos ayudar, y cómo podemos orar, y cómo podemos bendecir al hermano. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, si no están de acuerdo, sigue siendo palabra de Dios, como dijo siempre. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a otros, lo estoy resumiendo, y él mismo constituyó a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Qué interesante, qué bendición. Aquí nos está diciendo el apóstol que el Señor ha dado dones a la iglesia. ¿Y quiénes son esos dones? Los pastores y maestros, ¿sí? Que en esencia entendemos que son un solo ministerio, ¿sí? Pastor maestro, ¿sí? Y ese pastor maestro ejerce esa labor ¿dónde? Dentro de una comunidad de hermanos. El Señor se encarga siempre de levantar pastores y maestros en toda comunidad de hermanos. Y no levanta solamente uno por lo regular, sino que levanta más, ¿sí? Dentro de la misma congregación, para servirse y para que nos sirvamos. Hermanos, dice que ese ministerio, ese don es necesario para que los cristianos crezcan y ya no sean niños fluctuantes, ¿sí? Mucha gente ha sido herida en las iglesias que se llamar cristianas, y por eso a veces terror a la congregación. Pero hermano, el hecho de que alguien haya pecado y fallado, o se llame de alguna manera que realmente no es, porque no es una iglesia necesariamente de Cristo, si está haciendo las cosas mal, no significa que la palabra de Dios mienta. La palabra de Dios es veraz, y lo que Jesús estableció hace 2000 años sigue siendo tan cierto ayer como hoy. Sí hay iglesias, sí hay congregaciones, sí el Señor une el corazón de los verdaderos cristianos. Muy importante que entendamos eso. Sigamos adelante. Entonces vemos primero que todo en el primer punto que cuando Él salva, Él une a una comunidad. Une a los salvados, los junta de corazón. Cuando el Espíritu Santo salva, Él une a los verdaderos creyentes de corazón. Ahora bien, veamos cómo el mismo Espíritu Santo nos motiva a manifestar el carácter de Cristo entre nosotros. Porque para eso hemos venido al Señor Jesucristo, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y seamos santos. Pero ¿dónde se vive esa manifestación del carácter de Cristo si no es en medio de la comunidad de cristianos? Sí, yo sé que usted debe ser paciente con los hermanos y también paciente con los incrédulos. Claro, con todos. Pero escúcheme, se vive más, se ve más y es más palpable dentro de la comunidad cristiana si hemos
sido salvados por el Señor. En esta nueva vida que hemos recibido, se empieza a manifestar un amor práctico hacia los otros cristianos. Mire que todos hacían lo mismo. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar en nuestra congregación. Y vamos a ver varias características, varias cosas que estos hermanos, cuando recibieron el Espíritu Santo y habían sido salvados por la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo empezó a motivarlos, a hacer en ellos que ellos vivieran en la comunidad, que ellos manifestaran ese carácter de Cristo y que fuera visible para otros dentro de la misma comunidad. Y todos tenían el mismo sentir y todos hacían las mismas cosas porque estaban unidos por el Espíritu Santo. Miren lo primero que dice allí, versículo 42. Tenga su Biblia porque aquí la usamos. ¿Listo? Versículo 42. ¿Lo tiene, hermano? Miren lo que dice. Y perseveraban. Y ahí nos da una lista de cosas. Pero lo primero que dice es que perseveraban. ¿Qué es perseverar? A ver, díganme ustedes. Es persistir, es una constante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la perseverancia de comer, ¿sí o no? O alguno dice, voy a esta semana no como, ¿sí o no? Todos tenemos la necesidad de comer, ¿no es cierto? Y creo que ilustra mucho eso, ¿no? No es simplemente algo que hagamos, sino algo que necesitamos hacer. El cristiano necesita perseverar en la verdad. Pero note que ellos perseveraban porque el Espíritu estaba en su corazón. A veces uno le exige a personas, y si no son creyentes, ellos se queman, porque simplemente no hay de dónde sacar para poder perseverar en la verdad y en este tipo de cosas. Hermanos amados, dice que perseveraban. ¿Y saben una cosa? La consagración y la unidad de estos hermanos no era pasajera. Sí, estoy seguro que dentro de toda esa multitud, bueno, aquí dice que se convirtieron, o sea que estos 3,000 fueron salvos. De pronto más gente se unió a estos 3,000. Posiblemente algunos no eran cristianos verdaderos. Seguramente con el tiempo se apartaron de ellos o se quemaron o terminaron traicionándolos. Sí, pero los 3,000 perseveraron. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque habían sido salvados por Dios. Entonces, hermanos, nuestra confianza para perseverar no está en nosotros, sino en lo que el Señor produce en nosotros. Cuando algún hermano está decaído, me ha pasado con muchos y lo hago hace mucho tiempo, siempre les pregunto, una de las cosas que les pregunto, le digo, bueno, usted está decaído, le pregunto, ¿usted puede vivir lejos de la iglesia? ¿Usted puede vivir su vida como un incrédulo? Y ahí la gente a veces reflexiona y dice, no, yo no puedo. Ah, bueno, entonces siga adelante, porque esa es una excelente señal de que usted es un hijo de Dios. Si uno puede vivir la vida tranquilo, olvidándose de Dios y de su iglesia, pues posiblemente uno nunca haya sido salvado, jamás. Hermanos amados, hay que perseverar, pero la perseverancia viene del Espíritu, no es pasajera. No nacida de la carne, nacida de ¿dónde? Del Espíritu. Ahora bien, lo emotivo pasa, lo de Dios, ¿qué? Permanece. Miren que las genuinas conversiones pueden ser silenciosas, tal vez no muy emotivas, pero son, ¿qué? Duraderas. Han habido personas que a veces llegan a un lugar y son impactantes y cuentan tremendo testimonio y hermanos, yo voy a hacer y voy a dejar de hacer y yo voy a lograr y yo de esto no me muevo porque yo soy un cristiano, yo de esto no salgo, no sé qué, y cuando menos los ves por allá en el mundo peor que lo que estaban antes, ¿sí o no? Y uno dice, ¿qué pasó? Y hay gente que en ocasiones llega calladita, escucha, no es muy notoria, pero creyó. Y ¿sabes qué? Pasan los años y ahí los ves perseverar. Gloria a Dios, que el Señor hace una obra maravillosa con el que sea. ¿Sí o no? Hermano, maravilloso. Ahora bien, todo lo que viene y lo que vamos a citar tenemos que perseverar en ello, porque nada sirve que usted lo haga un año. Hace tiempo me encontré con un muchacho que conocí en la otra iglesia y me decía, porque iba a otro lugar, no era de esa iglesia, sino era otro lugar, lo conocí en la otra iglesia, pero era otro lugar, me decía, me lo encontré, estaba trabajando en algún lugar y lo saludamos y todo, y le dije, bueno, ¿y usted qué? Me dijo, no, yo pastor hace años no voy a la iglesia, pero yo me acuerdo cuando yo me metía en esos ayunos, me decía. Eso era poderoso y la gente decía que había algo en mí. Y le dije, ¿y eso qué? Yo le dije, claramente, le dije, eso no es nada. ¿Cómo así que era? Y ahorita usted ni siquiera se congrega y de hecho está viviendo en pecado con alguien. Yo le decía, bueno, yo lo llamé al arrepentimiento, lo invité a la iglesia, bueno, por acá no ha aparecido, oraremos por él. Pero ¿sabe una cosa? Es la verdad. El cristianismo no vive de glorias pasajeras. El cristiano no vive de glorias pasajeras, el cristiano vive de gloria en gloria, hermano. Avanzamos, es constante. Puede que decaigamos,
Puede que sintamos desfallecer, pero el Señor no nos va a dejar desfallecer. Él nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a animar ¿a qué? A perseverar en la verdad. Es Él en nosotros. Obviamente nosotros debemos obedecer. Bueno, ¿en qué perseveraban? Miren lo que dice allí. En la doctrina de los apóstoles. La sana doctrina, es decir, la sana enseñanza bíblica es un interés común de los salvados. ¿Qué tenemos en común nosotros? Decíamos esta mañana el amor, pero ¿sabe que también tenemos en común? El deseo de aprender correctamente las Escrituras y de llenarnos de ellas. Hace un tiempo escuché de una iglesia, y bueno, no es una crítica, pero realmente creo que es el mal enfoque que algunos tienen, donde iban todos los rockeros, y salió un reportaje creo que en la televisión y todo, todos los rockeros, entonces todos los mechudos así vestidos de negro iban allá, que porque esa era la iglesia de los rockeros. O sea que lo que tenían en común era el gusto al rock. Si ven ustedes lo equivocada que es esa unidad, es una unidad en base a ¿qué? A algo carnal, algo que no es de Dios necesariamente. No estoy hablando del gusto, no gusto a un tipo de música, estoy hablando que eso no es lo que nos puede unir. Aquí nosotros podemos estar todos juntos y a todos nos puede gustar géneros de música diferentes, por poner un ejemplo. Aunque, bueno, no voy a empezar a hablar de qué géneros no debe, pero le voy a decir algo. Eso no importa. No importa si usted es anciano y otro es joven. No importa si usted es mujer y el otro es hombre. No importa si uno es rico y el otro es ¿qué? Pobre. Hace tiempo vi una persona que venía en un carro muy, muy lujoso. Y una vez hablé con esa persona y me dijo, pastor, sinceramente yo creo que ella me hablaba con honestidad, pero me decía, yo realmente no volví a la iglesia porque es que me da pena que yo llego en ese carro y es una persona con muchos recursos. Yo llego en ese carro y ese carro aquí y me da pena con los hermanos. Y le digo, hermano, pues es que si son verdaderos hermanos, ellos no le van a mirar el carro, sino le van a mirar es a usted, ¿no es cierto? Bueno, obviamente esa persona no volvió aquí a la iglesia y está bien, ok, pues espero que Dios la bendiga en algún otro lugar. Pero ¿sabe una cosa? No es eso lo que no hay diferencia en nosotros en ese sentido. Nos une que cosas como el deseo de estudiar y de entender la sana doctrina de la palabra de Dios. Así que note que ellos perseveraban en la enseñanza que los apóstoles le daban a ellos en ese momento de viva voz porque los apóstoles estaban allí. Pero note algo, nosotros ahora tenemos la palabra y es la misma enseñanza apostólica a nuestras vidas. La sana doctrina une a quienes tienen el Espíritu Santo y aparta, divide a los que no tienen a Cristo. ¿En qué más perseveraban? Ahí en el versículo 42 dice que perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra allí es koinonía, no sé si usted la ha escuchado. Básicamente traduce compañerismo. Qué interesante es que si a uno le dijeran, perseveran en la doctrina y la oración, uno dice, wow, eso se ajusta a mi modelo espiritualote de lo que es una iglesia. Pero algo que yo entendí cuando entré al conocimiento del evangelio, un conocimiento más claro del evangelio bíblico, comprendí que la iglesia no es un lugar donde solamente vamos a recibir enseñanza y orar juntos. No es solamente eso, escuche, la iglesia es una comunidad de hermanos donde ellos tienen compañerismo los unos con los otros. Es una característica de la iglesia y es algo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer los unos con los otros. No es una cantidad de islas que se reúnen semanalmente y después se dispersan, sino son personas que están interesadas los unos con los otros. Y dice que perseveraban en esa koinonía, en ese compañerismo. Hermano, cada cristiano tiene que tener una relación con los demás hermanos. Y le pregunto, ¿cómo es su relación con los demás hermanos de la iglesia? Sí, yo me imagino que en una comunidad de 3,000 personas no podremos decir que todos tuvieron una relación íntima o muy cercana, pero había amor entre todos. Seguramente había mucho interés entre ellos, porque aquí lo dice. Y seguramente habían personas que tal vez estaban más cerca los unos de los otros, siendo de la misma comunidad, y tenían compañerismo entre ellos. Y tenían compañerismo con los demás, no es que fuera solamente una rosca. Entonces, hermanos amados, miren que debemos perseverar en la koinonía, en el compañerismo como cristianos, si nosotros hemos nacido de nuevo. Es normal que los cristianos se unan para animarse y para ayudarse a crecer en la fe. Pero ¿saben qué debe suceder? Deben crearse espacios para que esto suceda. La iglesia tenía unas reuniones de comer juntos que se llamaban ágapes. Y lo vemos en otros pasajes de la Escritura. ¿Qué era? Se reunían a comer.
Los corintios, que eran fregaditos, tomaron estos ágapes y lo volvieron una recocha. Discúlpenme la expresión del griego, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Lo volvieron un desorden, los griegos, los corintios. Bueno, los corintios eran griegos también. Los corintios lo volvieron un desorden. Pero el ágape era una bendición, se reunían y comían juntos y compartían. Así que no piense que esas actividades que podemos hacer en la iglesia de compartir, de comer, de hacer cualquier cosa de estas, son simplemente accesorios. No, es parte de lo que nosotros debemos perseverar. Pero ahora no espere que la iglesia organice. ¿Sabe qué debe hacer usted? Usted debe invitar a hermanos a comer. ¿Sí? Algunos dirán lo de siempre. Pero es que a mí nadie me invita. Pues hágalo usted, hermano amado. ¿Sí? Invite a los hermanos a comer, siéntese, háblele. Mire este hermano que yo lo veo allá, siempre allá al otro lado. Saber quién es él, de dónde viene, para dónde va. ¿Cómo está su fe en Cristo? ¿Hay alguna necesidad en él? Hágalo, hermano. No espere que la iglesia lo organice, sino usted mismo, hágalo. Ellos tenían esa comunión, esa coinonía. ¿Es usted compañero de los demás cristianos? ¿O simplemente es una persona que asiste a la iglesia y se desaparece cada semana? Qué bueno ahorita con la tecnología. Yo no soy muy amigo de la tecnología, en eso yo parezco una persona como de 80 años, pienso yo. Porque no soy muy amante de la tecnología, pero les voy a decir que uno tiene que reconocer las ventajas. Si uno maneja bien una red social, la maneja bien, no como la mayoría de gente que hace unas tonterías en eso. Puede ser una gran bendición y podemos tener contactos con muchos hermanos, ¿sí? No para chismosear, sino para estar en oración, para saber cómo están ellos y para que estemos en contacto. Pero bueno, si usted no las sabe manejar, mejor no las maneje, mejor no las tenga. De todas maneras, había compañerismo antes del Facebook. Bueno, aquí ya estaba antes del Facebook. Ya había compañerismo entre los cristianos. Hermanos amados, también dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, la cena del Señor. Miren que la cena del Señor es un símbolo de unidad entre cristianos. Por eso la iglesia debe ser un poquitín celosa de a quién involucra o le da participación en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos cometer el error de engañar a un no creyente vinculándolo a la mesa del Señor sabiendo que él no es parte de la iglesia. Pero por otro lado también los que son creyentes tienen que considerar que ellos deben tener un vínculo real con los demás cristianos y deben estar involucrados con una congregación para que en esa congregación se les ministre la cena. Esto es muy importante. La cena del Señor es una de las dos ordenanzas que Jesús dejó. Él dejó el bautismo en agua y la cena del Señor como dos ordenanzas que todos los cristianos verdaderos deben practicar. El bautismo una sola vez. Aclaro que algunos de ustedes fueron bautizados en el pasado, mojados más bien. Ahora deben, de acuerdo a su conciencia, bautizarse o no. Pero sí quiero decirles algo. Los que son verdaderos creyentes deben bautizarse y deben participar de la mesa del Señor. En esta iglesia estamos en un proceso de transición, que de hecho ahorita al final con los que se quieren bautizar y están pensando en el futuro, en la membresía, que se deben quedar al final para hablar conmigo, vamos a empezar a cuadrar esas cosas, como la participación de la mesa del Señor, de los que no son miembros. Pero sí les quiero decir que no puede usted tomar a la carrera la participación de la mesa del Señor. Todos los creyentes demuestran unidad cuando participan de la mesa, pero también ellos demuestran unidad como iglesia con el Señor a través de la participación de la mesa, porque la mesa es el recordatorio de lo que Cristo hizo en beneficio de nosotros para hacer de nosotros una sola iglesia, una iglesia salvada. Bien, ¿en qué perseveraba más? Dice que en las oraciones, ¿sí? Estamos todavía en el versículo 42, ¿no? En las oraciones. Oraban juntos. Eso quiere decir, y entendemos, que se reunían a orar. No estaban interesados solo en pedir por ellos, sino en orar en beneficio de los demás. Y ya lo explicamos esta mañana, ¿no? Lo importante es que nosotros seamos parte y nos involucremos en la reunión de oración en la iglesia y también que oremos los unos por los otros, porque durante toda la semana usted debe estar orando por otros hermanos y debe compartir sus necesidades de oración. No que se las ponga como una carga a otros, sino que usted también ore por las suyas y por las de otros. Y todos en eso manifestamos una unidad maravillosa. Así que, amados hermanos, del corazón nace el hecho de que nos reunamos a orar. Es una de las cosas que debemos perseverar. En el versículo 42 nos dice que debemos perseverar en la doctrina, es decir, en la enseñanza, en recibir sana enseñanza de la palabra de Dios. También nos dice que debemos persistir en la comunión unos con otros. Hermanos, debe haber coinonía y compañerismo. Y usted debe propiciar
de corazón el que pueda compartir con otros hermanos. No está de sobra el hecho de que comamos juntos. Versículo 46 dice, ¿qué dice allí al final? Dice, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hermanos, sí, compartir alimentos o tiempos con los hermanos es una gran bendición. Pero tienen que ser sanos, no es reunirnos simplemente a hablar bobadas, sino también a edificarnos. Amén. Podemos hablar de muchas cosas, pero también a edificarnos. Versículo 43, ¿qué dice? Que perseveraban más. Léanlo ustedes, por favor. ¿Qué dice? ¿Saben en qué perseveraban también ellos o qué había en ellos? Había temor de Dios en sus corazones. Mire que ellos se asombraban con respeto de lo que Dios hacía en medio de ellos. Y dice que los discípulos o los apóstoles hacían milagros y señales. Y hermanos, pues no estamos en la época apostólica, sabemos que Dios puede hacer milagros cuando Él quiera y podemos ver en muchas ocasiones los milagros que el Señor hace, pero las maravillas de Dios no han cesado. Y cada vez que vemos a alguien que es salvado o que vemos el favor de Dios en nuestras vidas de una u otra manera, estamos viendo la gloria de Dios y debemos maravillarnos juntos, asombrarnos de las cosas maravillosas y poderosas que el Señor hace en medio de nosotros. Hermanos, sí, había temores de Dios en sus corazones y en la unidad de los verdaderos creyentes también hay temor de Dios en sus corazones. Hay comunidades donde no hay temor de Dios en sus corazones y su unidad está basada en cosas pecaminosas, en excentricidades, en entretenciones. No, la unidad de nosotros no debe estar basada en esas cosas, debe estar basada en el temor a Dios. Todos tenemos en común que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, hablo con los salvados y queremos perseverar en la verdad de Dios, por lo tanto nos asombramos y tenemos temor de Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Amén. Bien, también dice en el versículo, bueno, quiero que lo lean ustedes, versículo 44-45. ¿Qué dice 44-45? Lean ustedes, por favor. Bien, ¿saben qué tenían ellos en su corazón cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando fueron salvados? Dios puso en su corazón generosidad, eran generosos. Mire que el vínculo de ellos no solo era emocional, no solamente era espiritual, pero no solamente era emocional, o era de palabra, sino que se manifestaba en hechos de amor, es decir, eran generosos. Miren, hoy estamos en una época donde la gente le tiene tanta temor a dar a veces a las iglesias, porque efectivamente muchas iglesias han explotado a la gente, es realidad. Pero un verdadero cristiano nunca debería de haber temor de dar mucho a la obra de Dios, porque es parte de lo que Dios pone en nuestros corazones. Apartar un diezmo o apartar una ofrenda, hermano, no es algo de lo cual nosotros deberíamos ufanarnos o siquiera pensar que es algo maravilloso. Simplemente es algo que nosotros debemos hacer con generosidad. Todo lo que Dios tenemos, no lo poseemos o lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Nosotros debemos simplemente honrar a Dios con nuestros bienes también. Amados hermanos, mire que ellos se enfocaban esa generosidad también en la iglesia, y cuando hablaba de la iglesia eran los hermanos también, especialmente aquellos que eran necesitados. Dice que estaban dispuestos aún a venderlo todo, por colaborarle a los demás, por darle a los demás. Claro, ha habido gente siempre en las iglesias que se aprovechan, ¿no? Y Pablo en Tesalonicenses después dice a algunos que no querían trabajar y que estaban diciendo que Cristo venía pronto y que ellos por eso se dedicaban a supuestamente ser espirituales, entre comillas. Pablo les decía, el que no trabaje, que no coma. Le está diciendo, esos son vagos, no los mantengan. Parafraseo siglo XXI, ¿no es cierto? No quieren trabajar, entonces que no coman. Pero sí vemos que cuando hay verdadera necesidad en los hermanos de la iglesia, es deber de la iglesia que colaborarles, en la medida en que lo puedan hacer. Ahora bien, usted debe estar dispuesto a hacerlo. Le pregunto, ¿usted lo hace? ¿Estas señales están en su vida? ¿Es usted generoso? ¿O es una persona que siempre tiene una excusa para dar? Amados hermanos, los creyentes que han sido salvados son personas generosas. Y la obra de Dios siempre se ha mantenido en base a lo que los cristianos dan. Pero vuelvo y digo, tengo que ser claro, este pasaje nos está enfocando sobre todo en el hecho de ayudar a los necesitados, ¿sí?
En otro pasaje nos dice que todos se lo llevaban a los discípulos, a los apóstoles, y ellos los repartían, ¿sí? No era que todos dieran ahí como quisieran. Pero hermano, no hay ningún problema si usted quiere ayudar a quien sea, hermano. Hágalo de corazón. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Muy bien. Entonces, eran generosos. Miren que ellos vendían sus propiedades. El verdadero amor se niega para dar y beneficiar a quien se ama. El espíritu mata nuestro egoísmo y lo demostramos entre hermanos. Hermanos, cuando hay amor, hay generosidad. También veamos versículo 46, la primera parte dice que ellos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Estamos sacando una listica de las cosas que el Espíritu Santo dice del corazón de estos primeros cristianos y que hacen el corazón de los verdaderos cristianos hoy. ¿Qué había en ellos también? Dijimos que ellos perseveraban en doctrina, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, en las oraciones. Ellos tenían temor de Dios en sus corazones, todos tenían temor de Dios en sus corazones, eran generosos y aquí también nos dice que ellos amaban el congregarse. Claro, ellos estaban en un contexto judío y se acercaban al templo judío. Apenas estaba comenzando esta iglesia neotestamentaria, pero ellos se acercaban al templo porque querían adorar a Dios. Y note, se reunían solamente el día sábado, que era el día de reposo. No, dice que cada día en el templo. También se cree y se entiende que allí en algún lugar ellos se reunían como cristianos y también compartían. Aparte de rendir adoración en el modelo judío, ellos también se juntaban y compartían como hermanos y compartían la palabra. Así que, hermanos amados, el creyente verdadero ama el congregarse y no lo está limitando solo a un día de la semana, sino que constantemente quiere estar con los demás creyentes adorando a Dios. Versículo 46, lea el 46 completo, a ver, leanlo 46 completo. Dice. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que les decía? Ellos tenían comunión unos con otros, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que se reunían a veces a comer, a cenar. Y eran sencillos, humildes. Bueno, creo que lo que pasaba en sus corazones era eso. Eran humildes y por eso podían tener compañerismo. ¿Sabe por qué algunos nunca quieren tener compañerismo con nadie? Porque son orgullosos. No, yo no soy orgulloso, yo soy prudente. No, usted es orgulloso. A usted no le interesa que las demás personas compartan con usted. Mire lo que dice allí, ¿no es cierto? Que ellos estaban ¿por dónde? ¿Por qué lugar? ¿En qué lugares estaban? ¿Qué dice ahí? ¿Todos los días por dónde? ¿En el templo? ¿Y dónde más? En las casas. Hermanos, creo que los cristianos somos de puertas abiertas. Abrimos nuestras casas para compartir con los demás. Creo que el orgullo impide que las personas sean abiertas a otros. Impide que nos demos y nos interesemos por los demás. El mundano es a veces, bueno, hay mundanos que son, o incrédulos que son muy generosos a veces. Eso no nace del espíritu, no. Pero lo tienen, simplemente es parte de su manera de ser. Pero el cristiano tiene que ser generoso y el cristiano tiene que ser amable y el cristiano tiene que ser una persona dada a los demás. Porque es lo que el Espíritu Santo hace en su corazón. Y abrir las puertas de su casa es algo que debe estar en nuestra vida. Hay personas que, no, aquí vengan porque me desordenan, me dañan la trapeada. ¿Sí? Hermano, por favor, qué tristeza. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Abrir nuestras puertas a los hermanos, compartir con ellos. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y no solamente lo enseña, porque es que aquí no está diciendo háganlo, aquí dice eso es lo que hacen. No está diciendo háganlo, está diciendo eso es lo que pasa. Es natural. Sean generosos, abran sus casas. Pero para eso tienen que ser, como dice ahí el versículo 46. Tienen que ser, dice, comían juntos ¿con qué? Con alegría. Hay que ser sencillo y una persona alegre, una persona humilde. ¿Sí? Las personas amargadas tampoco abren sus casas. No, y uno tampoco quiere ir a las casas de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas personas han cerrado sus casas nunca? Están esperando que otros hagan, pero
ellos no se motivan a hacerlo. Versículo 47, léanlo por favor. Note algo. Juntos alababan y juntos daban buen testimonio a quienes, a los incrédulos. Note algo importante ahí. Juntos hablaban bien de Dios con sus bocas y con sus hechos, porque alababan y dice que daban testimonio a los demás. ¿Tenían a favor qué? Con el pueblo. Importante que todos en una iglesia, cuando el Espíritu Santo nos une, seamos personas que alaben a Dios juntas y que tengan una boca bendecida, una boca llena de alabanza, una boca que bendiga también a los demás y que nosotros también, asimismo, seamos personas de un buen testimonio. Hermanos, una iglesia puede ser muy santa, pero uno de los que se dice ser parte de esa congregación tiene una doble vida o una doble moral y a todos se les juzga por igual. No se dice es que esa persona, sino se dice esa iglesia, esa congregación. Miren la unidad que el Espíritu Santo pone también hasta en el testimonio que ellos dan. Por eso también la Biblia nos dio la disciplina bíblica. Para que en última instancia, si alguien no se arrepiente, la iglesia puede decir, sí es cierto, decía ser de nosotros, pero su testimonio y su falta de arrepentimiento demuestra que ya no queremos o no tenemos ningún vínculo con él. No es que lo odiemos ni nada de esas cosas, no odiamos a nadie, sino que definitivamente lo tenemos por gentil y publicano y no lo consideramos un cristiano, para que ese testimonio no se altere. Obviamente estamos hablando de la última medida de todo el proceso de disciplina bíblica. Pero quiero decirles, hermanos amados, que sí, un maldiciente en medio de la iglesia, cuando todos hablan un lenguaje de alabanza, de bendición, cuando todos están procurando estar bien con los demás y alguien empieza con esa criticadera, con esa murmuración, eso daña la unidad de la iglesia. Bueno, eso no viene del Espíritu. Aquí dice que todos alababan al Señor. Tiene una actitud diferente. Su boca alababa a Cristo y no se prestaba para otras cosas. Lo mismo también el hecho de que daban un buen testimonio. Allí nos lo dice en el versículo 47, dice, tenían que favor con todo el pueblo. ¿Por qué tenían favor con todo el pueblo? Porque la gente veía que eran honestos en su proceder. Tal vez los demás no los entendían, porque no eran cristianos ellos, pero decían, oye, esos cristianos tienen algo, son gente honesta. Cuando yo llegué hace muchos años a la iglesia, me acuerdo que la gente, no les gustaban los cristianos, pero los respetaban, ¿sí? Me acuerdo de una señora que por ahí una vez nos arrendó un apartamento hace muchísimos años, no a mí, sino a mi familia, a mi papá, y ella pedía una cantidad de cosas, que la firma, que el fiador, de hecho yo creo que le faltaba era pedir la huella digital del pie o alguna cosa así. Pero cuando supo que éramos cristianos o que éramos evangélicos, la señora dijo, no, ¿ustedes son evangélicos? No, háganle, me pagan después, pásense. Había otro concepto, ¿no es cierto? Hoy en día como cualquiera dice que es cristiano, y hasta los que se creen de verdad cristianos dan mal testimonio, entonces todos son ¿qué? Juzgados por ellos. Miren la unidad que hasta en el testimonio se demostraba. Entonces hemos visto y voy resumiendo para ir terminando, hermanos. Número 1, el Espíritu Santo nos salva dándonos fe en Cristo y uniéndonos a una comunidad de salvados. Cuando el Espíritu Santo salva a alguien, lo une a una congregación de salvados. ¿Sí? Creo que incluso hermanos que están en congregaciones que no son sanas, el Espíritu Santo en su momento los moverá a una congregación de sana doctrina. Yo creo eso. Ahora bien, el Espíritu Santo nos motiva a manifestar el carácter de Cristo los unos con los otros. Y dice que ellos perseveraban. Esta iglesia tiene que ser perseverante. ¿En qué cosas? Bueno, en la doctrina. Debemos ser perseverantes en recibir enseñanza y en prepararnos también para poder darle a otros esa enseñanza y en gozarnos, en recibir el estudio y la enseñanza de las Escrituras, en conocer a Dios a través de la palabra. También dice que debemos perseverar en la comunión unos con otros. Y es decir, hermanos, debemos estrechar nuestros lazos de amistad y nuestros lazos de compañerismo. Y en la medida en que podamos hacerlo con los hermanos, vamos a hacerlo. Amén. Porque así debe ser si es que el Espíritu Santo mora en ti. También dice que debemos ser constantes en el partimiento del pan. Los miembros de la iglesia, temporalmente, solo los miembros de la iglesia
están participando de la mesa. Cuando hay mesa del Señor, nunca debemos faltar un domingo a la iglesia, pero cuando hay mesa del Señor no debemos faltar a la congregación, jamás, porque es una vez al mes y es un gran privilegio. Y esto lo digo para los que en el futuro también van a participar. Hermanos, debemos perseverar en las oraciones, debemos perseverar en ese temor que debe haber en nuestro corazón a Dios todos juntos. Y si alguno no está temiendo a Dios, debemos exhortarlo para que tema a Dios. Debemos perseverar en nuestra generosidad unos con otros y obviamente también con la congregación, con la iglesia. Debemos amar el congregarnos y debemos ser humildes para que de esa manera podamos tener compañerismo con los demás. También debemos alabar juntos y debemos dar buen testimonio a los incrédulos juntos. Amén. Bien, veamos nuestro último punto para ir finalizando. El Espíritu Santo sigue salvando gente y uniéndola a los salvados. La última parte del versículo 47 dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién lo hacía? Señor, ¿o era el modelo de las células? ¿O era el modelo de, no sé, el pastor? ¿O es que el predicador era demasiado carismático como para atraer a la gente? No, dice que el Espíritu Santo era el que añadía a la iglesia. ¿Eso significa que ellos no predicaban? Claro, predicaban mucho. Dice que todos los días, también por donde, por las casas, compartían el Evangelio. Claro que sí. Claro que sí. Pero la verdad, hermanos, es que es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero ¿qué tipo de iglesia el Señor añade a los que han de ser salvos? ¿Qué creen ustedes en conclusión? Un poquito concluyendo lo que está ahí. Note algo. Está puesto allí al final, después de una larga lista de cosas que ellos vivían como iglesia, ¿sí? Yo sé que a toda su iglesia el Señor añade a los que han de ser salvos, pero la iglesia, ¿por qué debe preocuparse? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación como congregación? Ser influyentes en la sociedad, que la gente nos conozca porque digan, eso ya pasa algo espectacular, o que nosotros tengamos estrategias que logren que muchas personas lleguen a la iglesia a como de lugar. ¿Será que eso es lo que debemos buscar nosotros como iglesia? No, ¿qué creen ustedes si llegamos a una conclusión de lo que estamos viendo ahorita, que debemos hacer ante todo, o que debemos vivir? Porque digo, aquí no está diciendo háganlo, sino le está diciendo esto es lo que vive la iglesia, esto es lo que son ustedes, esto es lo que la iglesia hacía y es lo que debe pasar por trascendencia en todos los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero que todo, amar a Cristo, perseverar, lo que tú dices muy bien, amar a Cristo y amar a los hermanos de una manera real, teniendo comunión, amándonos y bendiciéndonos, viviendo lo que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. Eso hará que los que Dios atraiga a Cristo lleguen a una familia estable y no a una familia disfuncional. Que en la iglesia, en nuestra congregación, nosotros seamos este tipo de hermanos. No sin dificultades, porque claro, no hay lugar perfecto, no hay iglesia perfecta. La iglesia de Cristo es perfecta, pero no hay congregación perfecta. Pero yo quiero decirles que sí debemos buscar esto juntos. Ahora, ¿usted qué aporta? ¿Está esperando que los demás lo hagan o usted sabe que esto está en su corazón? Es muy importante. Cuando una persona da señales de vida espiritual, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos acogerlo en amor y hacerlo parte de nuestra familia espiritual. Nosotros, ante todo, debemos ser diligentes en practicar la unidad santa, es decir, con estas características, y así predicaremos y el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. La manera de impactar al mundo no es a través de estrategias humanas, sino de la manifestación de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Primero nos llena, hay un fruto que se manifiesta en nuestro carácter y también nos une a una iglesia en la cual juntos demostramos que Cristo es nuestro Señor. Busquen ustedes Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Pasaje conocido, pero está completamente conectado, pienso yo, con esto. O sea, hay conexión con esto, con lo que estamos viendo hoy. ¿Lo tienen, amados hermanos? Listo, léanlo ustedes, por favor. Léanlo ahora.
¿En qué conocerá la gente que nosotros somos discípulos del Señor? Ahora yo le pregunto, ¿usted ama a los demás discípulos, a las demás personas, a los demás creyentes? Hermanos, esto no puede quedarse aquí simplemente en una idea, porque nosotros no podemos hacer oídos sordos ni ojos ciegos a lo que la palabra de Dios enseña. Y no debemos esperar que esta enseñanza le caiga a otras personas, sino a nosotros mismos. Estamos hablando de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón. ¿Usted ama a los demás creyentes? Claro, ya sé que algunos de ustedes ya en su cabecita están sacando de vacíos. Uy, sí, claro, yo tengo unos sentimientos tan maravillosos por mis hermanos. Aunque no me congregue casi nunca. Aunque nunca esté vinculado realmente con la iglesia. Aunque nunca nadie sepa siquiera cómo hago un arroz. Porque nunca lo invito a mi casa, nada. Aunque nadie sepa nada, ni vea nada de mi vida, supuestamente los amo. No, aquí está hablando de amor práctico. Y lo que el Espíritu Santo hace en alguien no se puede ocultar. Si aún lo retuviera, se le saldría por los lados. El amor es real en nuestra vida. El amor es real en tu vida. El Espíritu Santo te ha salvado. Yo creo que si tú has confiado en Cristo ha sido así. Pero ¿dónde se está manifestando este amor con los demás hermanos? Hermanos amados, esto es práctico. Esto no es simplemente una idea teológica. Aquí está hablando de algo que el Espíritu Santo hace y es así, punto. Miren, el Señor en su maravillosa bondad no nos dejó solos en ese transitar por la vida, sino que nos ha dado una familia espiritual con la cual luchar. Parece que el Señor nos trajo a este mundo, bueno, de parte de nuestros padres nacimos a este mundo, pero nos dio nueva vida a través de la palabra y de la fe en Jesucristo. Qué maravilloso es eso. Ahora bien, no nos dejó solos, nos dio una familia espiritual. Y usted debe apreciar y amar a esa familia espiritual. Así debe ser. Es un hecho. No es algo que yo le esté tratando de persuadir, ame hermano, ame. No, es un hecho. Yo solo le estoy hablando de lo que debe estar en su corazón. Ahora bien, algo que el Espíritu Santo nunca hará es aislarnos de los demás cristianos. Nunca crea ese cuento de aquellos que dicen que son cristianos, pero son entes solitarios. No lo crea, es mentira. Ponga muy en duda la fe de esa persona. Él se puede molestar o ella se puede molestar, no importa. Dígale que el verdadero cristiano es parte de la iglesia y no es parte simplemente simbólica o es una idea, es real. Él ama a otros hermanos y comparte su vida con la comunidad a la que pertenece. Es la realidad. Dios ha sido bueno, siempre es bueno y nos ha unido a la hermandad. Yo me pongo a pensar, aún incluso estando en una congregación donde no se enseñaba bien la palabra, había algo del evangelio allí obviamente, y cuántas bendiciones yo recibí a través de los demás hermanos. Claro, a veces era difícil tratar con ellos, pero cuánto yo recibí, que yo creo que yo estoy acá por la gracia de Dios, pero Dios usó a muchos hermanos, aún en un ambiente que no era el más apropiado ni de la mejor doctrina, para sustentar mi vida, para ayudarme a perseverar en la fe del Evangelio. Sus enseñanzas, algunas tenían muchos errores, otras tenían algo de verdad. Y ese poquito de verdad a mí me ayudó a perseverar en la gracia de Dios. ¿Saben qué? No estamos aquí para vivir la vida cristiana solos. Es algo que yo le he insistido a la iglesia desde el comienzo. Ya llegó el tiempo de que veamos eso en nuestras vidas de una manera más evidente, más visible, ¿sí? Yo voy finalizando, ¿saben? Hermanos, este tipo de unidad solo puede ser posible en la vida de una persona o de una iglesia por la obra del Espíritu Santo y solo en aquellos que tienen fe en Jesucristo. Mi pregunta hoy a ti es el siguiente. ¿Tú eres cristiano? ¿Amas a Jesús? Te tengo que decir algo, tú debes amar a la iglesia, porque Cristo no salvó a un individuo, sino salvó a un pueblo, y tú eres parte de ese pueblo. Así que hermano, si tienes a Jesucristo en tu corazón, empieza a manifestar ese amor de una forma práctica a los demás. Y aquí hay una lista que usted se acaba de llevar, y si no se acuerda de ella, recuerde Hechos 2, 41 al 47, para que sepa cómo es la relación que existe entre los verdaderos cristianos, motivados ¿por qué?
por el Espíritu Santo. Ahora, si usted reconoce que eso no está en su corazón, yo quiero decirle y darle una buena noticia, ¿sabe? Yo lo he traído aquí para que usted se arrepienta, para que usted diga, oye, yo nunca he tenido una relación así con otras personas, ni siquiera tal vez con mi propia familia. Yo quiero vivir de esa manera porque sé que es la forma en que Dios se agrada, que nosotros tengamos una comunión con otros creyentes. ¿Sabe qué debe hacer usted? Rendir su vida a Jesucristo, confiar en Él. Saber que si usted no ama a los demás como los debe amar, es porque usted es un pecador. Y como pecador nunca va a lograr amar a las personas de esta manera, pero que la gracia de Dios en Jesucristo puede salvarle y darle vida eterna. Puede darle este corazón y puede darle muchas cosas más, muchas bendiciones más en Cristo Jesús. Una vida santa. ¿Cómo está la relación de nosotros con la iglesia, con cada hermano? No solo con algunos, no solamente con aquellos que nos caen mejor, sino con todos los que son de Cristo. ¿Cómo está nuestra relación con ellos? ¿Hay amor, hay compañerismo? Hermanos, ¿hay servicio, hay interés, hay generosidad? Recuerde que más que demandarlo de otros, usted debe tomar la iniciativa. Es lo que yo les animo, hermanos, a hacer. Empiece a vivir lo que el Espíritu Santo le ha dado si usted es un cristiano. Hermanos, disfrutemos de la iglesia. Nuestra iglesia es una bendición. No hablo solo de esta congregación, sino de todas las iglesias que son de Cristo verdaderamente. Ya que nosotros somos parte de esta iglesia, pues disfrutémosla. Mire que Dios nos unió a esta congregación, seamos fieles. ¿Fieles en qué? Fieles en congregarnos, en asistir cada semana, en venir a la reunión de oración, en estar interesados en los demás hermanos. Sí, relacionémonos con ellos santamente y disfrutemos esta gran bendición que es ser parte de una comunidad de cristianos. Hermano, cada domingo usted debe estar acá. Y en cada actividad usted no debe privarse de la bendición que es participar de ellas. No venga solamente como un asistente, venga como una persona que se involucra con los demás. Hágalo de corazón. Mire lo que el Espíritu Santo nos muestra. Lo que el Señor nos muestra y que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones cuando verdaderamente somos salvados. Él nos une ¿qué? De corazón a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es un templo, no es un pastor solamente, es toda la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Y debemos amarnos unos a otros, pero ya dejemos la retórica y empecemos a vivirlo, porque de otra manera nada habrá pasado en tu vida. Los invito a que lo hagan de corazón.